Señora Presidenta, señoras legisladoras, señores legisladores, autoridades presentes, trabajadoras y trabajadores de esta casa, público en general. Desde Comunidad Organizada, como espacio de participación política, queremos considerar algunos aspectos respecto a la figura política de Rubén Hugo Marín. Quien les habla lo conoció siendo una joven militante, menor de 18 años, cuando todavía se recorrían las calles, se tenía un contacto social directo, era una intensa participación social del gran partido justicialista de ese entonces, en donde Marín desarrolló también lo que podemos denominar su carrera política. Integró como acompañante en la fórmula gubernamental en el año 1973 con el gran don José Aquiles Regasoli, que también está pendiente, creo, un sentido homenaje por las instituciones públicas de ese honesto e íntegro hombre, ya no de la política, sino de la pampeanidad. Y siguiendo con la trayectoria de Marín, y desde Comunidad Organizada nos consta, fue muy significativo aquel gobierno de 1983. Muchas inquietudes había frente a lo que constituía la inestabilidad democrática en ese entonces, que se inició ese 10 de diciembre. Eran otros tiempos, otras conductas, otras formas de hacer política. Más que hacer política, desarrollaban una función pública, ocupándose de lo que tenían que hacer. Eran tiempos también donde en La Pampa había habido situaciones tremendamente graves en el gobierno de facto. Y bueno, en campaña electoral el Partido Justicialista Provincial prometió al pueblo pampeano restaurar la dignidad del hombre y la mujer pampeana. Y ni bien asumieron las autoridades del gobierno, se comenzó a realizar lo que no se hizo en ninguna provincia de la Argentina, ni en ningún municipio. Es investigar, averiguar qué había sucedido en distintas dependencias respecto a violaciones de los derechos humanos, y empezó rápidamente la recopilación de elementos que pudieron existir, y fue precisamente donde, a través de un decreto de Rubén Hugo Marín, pero esa decisión política tan significativa que tomó Rubén, y ahí en ese decreto nombró al asesor de gobierno, Juan Carlos Termo, en ese momento, para que hiciera ese trabajo. Bueno, 4 décadas más tarde, a veces advertimos desde Comunidad Organizada que tratan de ocultar todo ese trabajo, algunos por intereses creados, por supuesto, como es en la política, pero no respecto a la verdad, sino un poco para tratarse de atribuir la lucha por los derechos humanos a nuestro criterio falsamente. Pero en aquel tiempo Rubén Hugo Marín cumplió con lo prometido, mantener esa posición, porque algunos en ese momento le decían que el Poder Judicial había sido colaboracionista de los militares, habían sido genuflexos. Y bueno, él asumió todos los riesgos y tomó una decisión política, reitero, en ninguna provincia. Y fue acá en La Pampa, que a principios de febrero de 1984, rapidito hicieron el trabajo, un trabajo significativo, dispusieron la privación de la libertad de militares y policías implicados en reiteradas declaraciones de violaciones a los derechos humanos. Habían iniciado, por supuesto, un sumario administrativo realizado en el ámbito de la ley de la policía, con otra persona fundamental en ese entonces, el comisario general retirado Homer Timoteo Chuil.
Un trabajo de más de 3.000 hojas, con pruebas, con elementos, infinidad de testimonios, que hoy está en el Archivo Histórico Provincial y que son los únicos elementos valederos judicialmente que pudieron posibilitar el juicio de la subzona 14 en sus 3 ediciones. Por eso cito esto como una decisión importante y trascendente, más que a nivel político, a nivel de carácter de reivindicación social, de los que habían sido perseguidos, humillados, privados de su libertad en tiempos de la dictadura militar. Y también hay que decirlo, la dirigencia del Partido Justicialista a nivel nacional se negó a este tipo de investigaciones. Se negó a integrar la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, creada por el doctor Alfonsín, que con gran valentía él también cumplió con el histórico juicio a las juntas militares, al cual también, en este caso, el Partido Justicialista se había opuesto, nacional. Y así surgió el Nunca Más, el informe realizado por la CONADEP, donde desde La Pampa se llevaron los elementos que integraron la versión original del libro Nunca Más, no posteriormente la que durante el kirchnerismo fue alterada y se suprimió incluso el aporte que se había hecho desde La Pampa. Aporte que llegó a la Organización de Estados Americanos para que ese organismo, todos sus integrantes, pudieran conocer las atrocidades que habían sucedido en toda la Argentina, pero también en esta pequeña poblacionalmente provincia, La Pampa. No hace mucho Marín estuvo en el ámbito de la Universidad de La Pampa y mencionó estos temas. Mencionó a Tierno, mencionó a Truil y mencionó a José María Dalmazo. Una persona extraordinaria en su integridad, en su honestidad, en su condición, porque fue el único que aceptó firmar el decreto junto con Marín, obviamente de exonerar a esos policías de aquel tiempo. Fue un acto de valentía, de calidad y de identidad del mayúsculo hombre de la pampeanidad desde su intendente alvear natal. Esas son las personas que a nivel provincial reincorporaron la dignidad de casi 1.000 pampeanos que habían sido echados de la administración pública, que obviamente sin causa la persecución y era el autoritarismo de ese gobierno de facto, donde se dio en esta legislatura la sanción por unanimidad de la ley de prescindidos, en donde el Partido Justicialista no tenía mayoría. No obstante eso, a partir de una integración en conjunto, en donde había disidencias, había diferentes criterios propios y necesarios de un genuino debate democrático en esta Cámara de Diputados, ocurrieron la sanción de muchas leyes, desde 1983-87. Y corresponde así señalarlo con una consideración fundamental de Marín, que era respetar y reconocer ideas, propuestas y proyectos de otros sectores de representación político-social en la legislatura. No solo en el radicalismo, con Fernando Vasco Altolaguirre, que encabezaba ese bloque, junto a Emir Napoli, los cuales participaron activamente en coadyuvar genuinas reformas y construcción de nuevas leyes. También don Evaristo Arias, del Movimiento de Integración y Desarrollo. Conjuntamente con un asesor recientemente fallecido, Ángela Imeta, con Ricardo Morales de COFEPA. ¿Y por qué lo quiero señalar? Al mencionar a estas personas, porque desde el Poder Ejecutivo Provincial, con esa titularidad de Marín, se respetó a las minorías. Esto vengo a decirles en este homenaje. Se respetó a las minorías. La negociación política en términos de acordar, de manera que en aquel tiempo, por supuesto que tengo fuentes inobjetables,
no se sobornó, no se apretó, no se mintió, no se trató de fraguar el voto popular con algún diputado ingresante por un partido para que se pasara a otro. Hay otros aspectos que no voy a mencionar, pero si bien quiero decir que durante muchos años el Partido Justicialista, presidido por Marín, con muchos vaivenes a nivel nacional, logró mantener un nivel de igualdad, de respeto a las diferencias, de un genuino policlasismo, donde se desarrollaban reuniones, había una participación activa en las unidades básicas que rebosaban de personas. Hoy veo en la sede de la calle Irigoyen, que en tantas reuniones asistí y en tantas unidades básicas, veo como una actividad social permanente la biblioteca del Cholo Bendigo, otro prócer de la democracia que, como otros tantos, con Filippo, Nores Martínez, Bedis, Colesio, a quienes conocí, algunos de ellos, y disfrutaba hablar con ellos, trataron de restaurar la democracia cuando se produjo el golpe de Estado en 1955, persiguiendo e intentando fusilar por ideología política peronista. La Pampa, lamentablemente, después de muchos años, y la democracia empezó a perseguir a peronistas. Y no fue para nada bueno, porque fue generando consecuencias negativas, empezando por el propio peronismo, del cual yo me permito considerar que Rubén Marín, con cierta impotencia y dolor, debe haber sufrido ver desgranar de alguna manera el Partido Justicialismo, y donde hoy están presentes personas y grupos, partidos incluso, que no solamente estaban en contra de lo ideológico, sino que le negaron la existencia democrática. Y me lo permito decir en este recinto, porque fue muchos años afiliada al Partido Justicialista y milité activamente. Por último, escuché muchas veces a Marín decir que hay que respetarse las diferencias dentro del peronismo y que no solo para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, sino fundamentalmente por el respeto humano. Porque si no nos respetamos el partido, decía Rubén, poco vamos a hacer en una función pública o desde un gobierno. ¿Qué vamos a hacer? Destruir la política, los partidos, las instituciones públicas. El respeto. Por eso Marín decía en los procesos electorales internos, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Lamentablemente en La Pampa eso no se cumplió ante situaciones del gobierno municipal de Santa Rosa, surgió una elección interna del Partido Justicialista, con un golpe institucional, también la situación de Santa Isabel, y no ya por golpistas militares, sino por personas que paradójicamente invocaban la democracia. Por lo tanto, estas expresiones son de carácter político, social, y participó en un tiempo protagónicamente, y queremos destacar Rubén Marín, y en otros tiempos creo que con cierto pesar y resignación por los hechos que he descrito. Me permito decir, porque no quiero entrar en cuestiones personales, pero en más de una ocasión se dirigió con palabras hermosas y sentidas hacia mi esposo, hacia mí, con gran cariño. Incluso en ocasiones de algún cumpleaños, y bueno, nos vamos a guardar en el mejor de los recuerdos. Por lo tanto, desde este bloque, como espacio de participación, que es comunidad organizada, queríamos participar activamente en este homenaje. Gracias.